¿Estamos listos? No, no están listos. ¿Estamos listos? Amén. Estamos listos. Muy bien. El tema para hoy es opiniones divididas. Opiniones divididas. Y estamos estudiando, como todos ya saben, estamos estudiando este hermoso pasaje, esta hermosa señal que hace Jesús al darle la vista a este ciego. Y es que surgió de esta pregunta de los discípulos: ¿quién pecó este? ¿Él o sus padres? Y Jesús categóricamente le dice: no ha pecado este. No es por el pecado de este, sino que es para que la obra de Dios sea manifestada en él. Y algo muy particular y algo muy puntual que habla Jesús en este pasaje, estamos en Juan 9, ¿verdad? Juan capítulo 9. Algo muy importante que Jesús habla en este pasaje, es que Él vuelve a repetir y vuelve a puntualizar que es la luz del mundo. Él ha venido a dar luz a este mundo. Él ha venido a dar luz, a dar esperanza en medio de las tinieblas. Y es lo que Jesús va a puntualizar. Como dije el miércoles pasado, muchas veces nosotros creemos que vemos, pero realmente no estamos viendo. A veces pensamos que vemos, pero no estamos viendo realmente. Y otros que son ciegos logran ver cuando tienen un encuentro con Jesús. Cuando tienen un verdadero encuentro con Jesús, se les abre la vista y ven. Y no estamos hablando precisamente solamente de ver físicamente. Estamos hablando de una realidad espiritual. Muchos creen que ven la verdad, que tienen la verdad, que andan en la verdad, mas no ven la realidad, no ven a Jesús. Aún teniendo a Jesús enfrente, no logran verlo. Aún viendo las maravillas de Jesús, no logran ver que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Aún teniendo a Jesús enfrente, ellos no logran ver las maravillas de Dios. Pero la realidad es algo muy sencillo. Este antes era ciego, y ciego de nacimiento, pero ahora ve. La pregunta es: ¿está viendo usted? ¿Estamos viendo la obra de Jesús en nuestra vida? ¿Estamos viendo la realidad espiritual en que nos encontramos hoy en día? ¿Estamos viendo lo que Jesús está haciendo en la iglesia, en sus hijos, en la obra que está haciendo Dios en los demás? ¿O estamos señalando solamente? ¿O estamos apuntando al otro? ¿O estamos juzgando al otro? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es nuestra realidad espiritual? Estas discusiones que van a ver a continuación van a tener un protagonismo importante para que nosotros podamos entender las diferentes realidades que nosotros podemos estar y examinarnos a nosotros mismos. Vamos a ver el capítulo 9, estamos en el 9, en el versículo 13. Vamos a leer primero el 13 y el 14. Mire qué interesante. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de ¿qué? Era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Es decir, que posiblemente este era otro día. Quizás el día siguiente, cuando llevaron a este ciego. ¿Se acuerda cuando los vecinos, vimos el efecto en los vecinos, ¿no? Y entonces los vecinos vienen y lo empiezan a interrogar. Unos quizás lo conocen
desde muy pequeño que verdaderamente este era ciego de nacimiento y dice, no, si es este, que antes era ciego pero ahora ve. Otros como que parece, ¿no? Pero estos vecinos todavía no están seguros y quieren llevar esto hacia los fariseos. Quieren llevar esto ante los principales de los judíos, ante las autoridades espirituales de Israel. Entonces llevaron ante los fariseos al ciego, estos vecinos. Y Juan, lo interesante que da este apartado, ¿no? Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué era lo importante para los fariseos? ¿Cuál era el punto principal de los fariseos? La ley, exactamente. Guardar la ley. Siguiente, por favor. Guardar la ley era algo importantísimo para los judíos. Era algo vital para los judíos. Y usted sabe que son más o menos, se calculan que son 613 leyes que tenemos en el Antiguo Testamento. Y que quizás se puedan resumir en los 10 mandamientos. Pero viene Jesús y también hace un resumen, ¿no? Y dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro de los 10 mandamientos, nosotros vemos mandamientos que glorifican a Dios, que nos invitan a eso, a amar a Dios, como no te harás imagen, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y el otro, no matarás, ¿verdad? No adulterarás, que tienen que ver con el prójimo. Por eso es que se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Pero yo le llamo al Shabbat o al día de reposo como quizás el mandamiento, no sé cómo lo ven ustedes, pero quizás lo veo yo como el mandamiento bisagra, como que une las dos cosas. Y quizás yo veo en Jesús que también así lo toma. El día de reposo es un día de adoración, de apartarse a la oración, de adorar a Dios. Trabajo 6 días y el séptimo día, reposo. Pero también el Shabbat, y como lo ve Jesús, también era un día también donde podemos hacer bien al prójimo, donde podemos ayudar al prójimo. Y es una de las razones el por qué Jesús no guardaba el Shabbat o no guardaba el día de reposo como los judíos querían que lo guardara o como ellos creían que se debía de guardar. Ese fue uno de los motivos, uno de los detonantes por los cuales Jesús fue crucificado. También Jesús fue señalado por no guardar los mandamientos de Dios, especialmente este mandamiento, guardar el día de reposo. Pero veo, y realmente en lo particular, en lo personal, el Shabbat o el día de reposo para mí significa muchísimo, tiene una gran enseñanza espiritual, que quizás podríamos hablar una clase entera o varias clases sobre eso, pero no va a ser el caso, ya que puntualiza algo muy importante en la lección de hoy, pero quisiera anotar algunos puntos importantes del Shabbat, ¿no? Hoy en día, hermanos, los judíos todavía guardan el día de reposo. Y en el día de reposo, por ejemplo, lo que Jesús hace en este caso es hacer ¿qué? ¿Hacer qué? Lodo. ¿Qué significa eso? Eso significa trabajar. O sea, si usted hacía algo con las manos, hacía lodo, hacía arcilla, algo, eso significa trabajar. ¿Sí? Significa trabajar. Y entonces, algo interesante que para los judíos, tanto en aquel entonces como hoy en día,
trabajar implica un montón de cosas. Principalmente nosotros vemos en los escritos judíos que hay 39 tipos de trabajo que usted no puede hacer en Shabbat. Hay 39. Y estos le llaman melajot, ¿verdad? Los judíos. Estos tipos de trabajo, los melajot. Son 39 tipos de trabajo. Y como obviamente las generaciones van cambiando, pues también se tienen que traducir al día de hoy. ¿Qué significa eso que significaba aquel entonces al día de hoy? Le pongo unos ejemplos. Por ejemplo, sembrar era un trabajo, uno de los 39. Usted no podía sembrar en Shabbat. Todo aquello, sembrar, ¿qué significa? Todo aquello que ayuda a la planta está incluido en sembrar. En sembrar también se incluye regar, fertilizar y podar. Imagínense, ¿verdad? También está prohibido comer o tomar bebidas en el jardín. Cuando lo hacemos directamente sobre la tierra, dice, está prohibido, ya que es imposible cuidarnos lo suficiente como para que no caiga nada de líquido al pasto o que alguna semilla o grano de nuestra comida caiga sobre la tierra y ésta llegue a germinar. Si le cayó un granito ahí de frijol, quizás pueda germinar, ¿no? Eso no se puede hacer en Shabbat. Y quizás usted esté en el jardín de su casa y de repente le caiga líquido de su agua, entonces eso hace que germine la hierba y eso también es trabajar. No lo puede hacer en Shabbat. En Shabbat tampoco puede arar. Toda excavación realizada en la tierra está incluida, incluso, ¿verdad?, el arar, como estamos hablando. Como así también todos los preparativos que uno le haga a la tierra. Por ejemplo, alisar el terreno, está prohibido barrer, incluso barrer el jardín. Usted no puede barrer el jardín en Shabbat. Hoy en día los judíos no lo pueden hacer tampoco. El barrer con la escoba, no, está prohibido tomar la escoba, ¿verdad? Ni siquiera para volar, ¿verdad? ¿Alguna la toma para volar? No. Cosechar, tampoco puede usted cosechar. Esa es la tercera de los mejalot. Cualquier actividad, imagínense, ahorita quién cosecha, ¿verdad? Nosotros lo vamos a comprar al supermercado. Pero los judíos hoy en día también lo aplican hoy en día de esta forma. Cualquier actividad que desencadene como consecuencia que una planta quede desconectada de su fuente de alimento es considerada a los efectos el trabajo de cosechar. Es decir, usted no puede ir al supermercado y agarrar un tomate, ¿verdad? Entonces, eso es cosechar también, así que no puede cosechar. Por ejemplo, el acto de Jesús, que es amasar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Es amasar. Y amasar se entendía en aquel entonces, obviamente, unir harina a través de agua, ¿verdad? Exactamente, usted no podía hacer eso. Pero hoy en día también, por ejemplo, si usted quiere aplastar una banana o hacer un licuado, no lo puede hacer, porque eso significa amasar también. Y hay 39 mejalot, no he terminado, ¿verdad? Así que no lo vamos a ver hoy todos. Imagínese esta prohibición, o sea, usted estar sabiendo cada detalle en Shabbat para no incumplir el Shabbat. Y así eran los judíos en aquel entonces, los fariseos. Andaban chequeando a ver que todo el mundo, ¿verdad?, guardara el Shabbat. Y que cualquier detalle. Y Jesús lo que hace es darle vista a este ciego. Y hasta a veces uno parece que como de adrede, ¿no? Se amarra un lodo ahí con saliva y viene y le dan los ojos y vete a lavar, ¿verdad? Allá al Siloé. Y se lavó y vio. Juan da este detalle de que este acto que hizo Jesús lo hizo en día de reposo, por lo tanto, trabajó y por lo tanto
incumplió la ley. Y por incumplir la ley, ¿qué pasa? No proviene de Dios. ¿Cómo va a provenir de Dios? No viene de Dios. Es hijo del demonio, del diablo, no viene de Dios. Una pregunta, ¿estamos obligados a guardar la ley o no estamos obligados a guardar la ley? No, dice por allá. No, dice por allá. No, dice por allá. Ahora una pregunta. ¿Jesús cumplió la ley? ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos obligados a guardar la ley como Jesús la guardó? Entonces, sí. ¿Qué dicen los demás? Sí, hermano. Sabe que ese es un dilema que hasta hoy se discute, ¿no? Incluso Pablo escribió Romanos, Gálatas, precisamente por esto, porque muchos judaizaban. ¿Qué era judaizar? Bueno, ahora creemos en Cristo, pero tenemos que seguir guardando la ley. Exactamente, ¿verdad? Era un dilema grande, ¿no? De hecho, sucedió un gran concilio, vemos en Hechos, sobre esto. Bueno, los judíos no van a, los gentiles no van a estar obligados a guardar la ley, solamente guárdense de estas cosas. Porque era bastante difícil desarraigarse de la ley. Un judío, imagínense, quitarse todas las tradiciones que la ley conllevaba de generaciones en generaciones. Era difícil. De hecho, Pablo hizo circuncidar a Timoteo para que pudiera ser aceptado en las misiones. Quizás no vamos a ahondar mucho en este tema, hermanos, pero hermanos, Jesús cumplió la ley y la vino, ¿verdad?, a cumplir. Y lo que nos enseña básicamente las Escrituras es que nosotros en Jesús hemos cumplido todo mandamiento. A través de nosotros estar en Jesús, cumplimos la ley, porque para el hombre es imposible cumplir la ley. Es imposible que usted, imagínese todos estos detalles que usted esté minuciosa. Mire, detalles como que la gente hoy en día que se convierta al judaísmo tiene preguntas y no sabe cómo manejar ciertas cosas hoy en día. Por ejemplo, pase a la siguiente. Mire, le doy un ejemplo. Dentro de esta página que encontré esta información muy interesante, por cierto, viene una, creo que es muchacha o no sé si es, bueno, se llama Ger Arepyam, ¿verdad?, de México. Mire, este es un chat dentro de la página. Y ella pregunta lo siguiente, Shalom, que significa paz, ¿verdad? Mire, si a usted le gusta el chisme, este es un mensajito de ella, ¿verdad? Para que veamos el chisme, a ver qué pasó aquí. Shalom, una pregunta, le dice. ¿Qué se hace cuando los trastes de la comida que están sucios se lavan al otro día? ¿Se lavan al otro día?, pregunta ella. Tampoco se puede utilizar el microondas, hablando del Shabbat, ¿no? Tampoco se puede usar el microondas. Muchas gracias, está preguntando ella. ¿Sí? Se lavan hasta el otro día, o sea, lo que se ensucia ese día, se lava hasta el otro día. Y se puede usar el microondas para guardar bien el Shabbat, ¿no? Porque hay que cumplirlo, pero bien, ¿no? Uno de los rabinos le contesta, el rabí Elí Levi, que se llama aquí, ¿no?
Le responde, Shabbat dice. Número 1, se pueden lavar con agua fría y una esponja especial de Shabbat. Imagine que hay una esponja especial para el día de Shabbat. A saber cómo es esa esponja, ¿no? Es una esponja especial de Shabbat. Número 2, para la otra pregunta del microondas, no se usa nada eléctrico o electrónico. Nada, o sea, no se puede usar nada eléctrico, o sea, no puede prender la plancha, no puede prender el microondas, no puede prender nada eléctrico, ni siquiera electrónico. O sea, con que le haga usted el control y prende la lucita del control, usted ya pecó, incumplió el Shabbat. El celular peor, ¿no? Pues, mire el otro, la siguiente. Hay otro chat aquí para que entendamos todos los detalles que implica todas estas cosas que hay que conocer. Dice, ¿qué pasa en el caso de tener un bebé que debo cocinarle o prepararle su leche por ser Shabbat? ¿No puedo encender el fuego para preparar su alimento? ¿El bebé no comerá en Shabbat? Le dice. Pregunta, ¿no? Y él le responde, el rabino, ¿no? Le dice, termo de Shabbat. Le pone ahí. O sea, hay un termo especial para Shabbat, ¿verdad? Lo que se hace es que se usa un termo de Shabbat que es eléctrico y está diseñado especialmente para mantener el agua caliente. Si no hay termos que se pueden mantener en el agua bastante caliente por 24 horas y además se puede dejar una olla sobre el fuego con chapa de Shabbat para mantener la comida caliente, dice. Las leyes de Bichul, cocción en Shabbat, que significa eso, ¿verdad?, son delicadas y recomiendo estudiarlas en profundidad. Mire, los judíos son estrictos, o sea, estamos hablando de los judíos ortodoxos, porque hay judíos pues más laxos, más tranquilos, ¿verdad?, que no le ponen mucha mente a estos detalles. Pero si usted se quiere convertir al judaísmo, usted tiene que ser minucioso, ¿verdad?, con todos estos detalles. Y así hay muchas cosas, ¿no? Es decir, que lo que hizo Jesús, ayudar a este hombre, obviamente él está dando una señal, más adelante lo vamos a ver, pero en solo amasar Jesús para curarle sus ojos, restaurarle, hacer una creación nueva, para los judíos era pecado, y un pecado terrible, porque condenaba el Shabbat, o sea, desobedecía el Shabbat. ¿Qué opinan de esto? Sí, hermano, ¿por qué estás hacia arriba, hermano? Pero fíjense que al fondo de esto, porque esto es como la superficie, siento yo, al fondo de esto, ¿cuál es el fundamento del Shabbat, por así decirlo? ¿Cuál es el mensaje? Quizás podemos hablar de muchas cosas, pero lo que te quiere decir el Shabbat es que descanses, que te desconectes, que apagues el celular, que de alguna manera ese momento, ese tiempo, tengas un encuentro con Dios. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿No se me han ido? ¿No? No, bueno. Que te concentres en Dios. Ese es el llamado del Shabbat desde la antigüedad. Que dediques ese tiempo a Dios. Que te desconectes de todo. Que tienes 6 días para hacer todo lo que puedas. Y que dediques ese tiempo a Dios. Pero esta gente lo ha llevado hasta el extremo, ¿sí? Hasta el extremo. Y Jesús obedeció el Shabbat, obedeció la ley. Pero para ellos no llenaba las expectativas, no lo obedecía como ellos esperaban que lo obedecieran. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos
cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Estaba la gente que había traído al ciego, estaban los fariseos allí. Se dieron cuenta que lo que había hecho Jesús en Shabbat era incorrecto, pero querían corroborarlo de nuevo y le preguntaron nuevamente a este hombre. ¿Sí? Le preguntaron nuevamente a este hombre como para escucharlo de él, ya no de las otras personas, sino que escucharlo de él, de su boca, de sus labios. A preguntarle también los fariseos, ¿verdad? Le preguntaron a él: ¿cómo es que ha recibido la vista? ¿Cómo es eso posible? Él les dijo: me puso lodo, simplemente me puso lodo sobre los ojos. Me lavé y veo. Y esto creo que lo hablamos también el miércoles pasado. Y lo que yo veo, hermanos, y que podamos sacar un principio importante de esto, es el mensaje, ¿no? Es un mensaje sencillo, es un mensaje directo, es un mensaje corto, es un mensaje que apunta a la realidad. Siguiente, por favor. Que apunta a la realidad. Es un mensaje que simplemente demuestra lo que pasó. Simplemente demuestra la realidad que pasó. A veces, hermanos, nos llenamos de palabras rimbombantes para dar un mensaje, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Y quizás es buena la filosofía, la teoría, la didáctica. Quizás sea interesante dentro de la academia poder discutir ciertas palabras, ciertos conceptos, ciertas frases, ciertas doctrinas para entender a Dios, para asimilar a Dios, para poder ver su obra. Pero a veces nos llenamos tanto de teoría, tantas cosas externas, superficiales, que no vemos la realidad, que no nos damos cuenta que el mensaje de Cristo es sencillo, que el mensaje de Cristo es claro, es una realidad. Antes no veía, ahora veo. Antes estaba ciego, me lavé y ahora veo. Qué sencillo es el mensaje, ¿cierto? Este hombre está sirviendo de una herramienta importante de Jesús. Jesús no está aquí, Jesús no está con él, Jesús no está ni siquiera sus discípulos. Tiene al frente esta gente que lo trajo ante los fariseos, tiene a los principales de las sinagogas ahí enfrente, los principales eruditos de las escrituras, y le preguntan cómo ha acontecido esto. Y él tiene un mensaje, y su mensaje es sencillo, pero a la vez claro. Su mensaje es: antes no veía, ahora veo. Me lavé y ahora veo. Creo que ese es un mensaje hermoso y a la vez práctico. A lo largo de mi vida he aprendido a ver. Y yo creo que ver a Jesús, ver su obra, es un proceso que nosotros llevamos en nuestra vida. Es un constante proceso de aprendizaje, ver a Jesús y su obra en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la iglesia, hermanos. Tenemos que empezar a ver, y lo que vemos tenemos que testificarlo a otros. Usted no necesita tener un conocimiento grande de las Escrituras.
para poder testificar de Jesús. Usted lo que necesita es dar a conocer lo que Jesús ha hecho por usted, lo que Jesús está haciendo en su vida, los cambios que está haciendo en su alma, en su espíritu, en su corazón. Antes no veía, ahora veo. Antes estaba ciego, tenía una vida en la oscuridad, tenía una vida de rechazado, de desplazado, tenía una vida de mendigo, tenía una vida esclavizada en las tinieblas. Pero ahora veo. ¿No ven que estoy viendo? ¿No ven que ahora estoy contento, gozoso porque estoy viendo? Estoy viendo ahora una realidad nueva, un camino nuevo, algo diferente. Algo ha cambiado y es que ahora veo. Qué hermoso mensaje. A mí me parece hermoso. Porque esto quita, hermanos, cualquier tradicionalismo, esto quita cualquier capa de tradiciones y cosas que a veces le ponemos a la religión, le ponemos al mensaje del Señor. Por siglos la iglesia se ha dedicado a ponerle un ladrillo, a ponerle otro ladrillo, a ponerle otro ladrillo, a tal punto que un mensaje sencillo se vuelve pesado, se vuelve escabroso, se vuelve difícil de sobrellevar. Es que en Jesús obedecemos la ley. Es que en Jesús encontramos vida. Es que en Jesús encontramos la luz porque Él es la luz del mundo. Es que en Jesús encontramos una vida nueva. Cuando conocemos a Jesús, ¿sabe qué? Todas las cargas, todas las cosas se van apartando de nosotros. Todo pecado. La forma en que nosotros obedecemos la ley, obedecemos los mandamientos, andamos en los caminos del Señor, es cuando estamos en Jesús. Pero los fariseos era lo contrario, que tenían conocimiento de la ley, pero no estaban con Jesús. Trataban de obedecer todos los mandamientos y todas las cositas, ¿verdad?, para glorificar a Dios supuestamente, pero se olvidaron de Jesús y lo apartaron. La ley, la palabra de Dios tiene sentido cuando estamos con Jesús. La ley, la palabra de Dios tiene gracia, se vuelve un pan de vida cuando Jesús es lo principal en nuestra vida. Cuando Jesús está en nosotros. Un mensaje sencillo. Antes no veía, ahora veo. Si hizo lodo con su saliva, si me mandó al estanque de Siloé, si hizo esto, lo otro, eso lo hizo y me mandó a hacerlo, yo simplemente fui y ahora veo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Si lo hizo en Shabbat y no debía hacer lodo, amasar porque eso es pecado, es que ese es el verdadero Shabbat. Ayudar al otro. Porque si no, no tiene sentido. Porque podemos nosotros ser obedientes punto por punto de la ley, pero si no estamos en Cristo, si no está Cristo en nuestro ser, en nuestro corazón, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo escucho peleas en redes sociales a cada rato de que iglesias con iglesias se pelean, de que predicadores con predicadores se pelean, de que uno tiene la verdad y el otro no tiene la verdad. Y es una discusión en la cual yo no veo a Jesús. No lo veo a Jesús. Porque no se centra en el verdadero mensaje. Antes estaba ciego, ahora veo. Ahora veo. Hay una vida cambiada, hay una vida renovada, hay una vida
nueva. Versículo 16. Entonces, algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. Algunos, no todos, miren. Y aquí vienen estas opiniones, ¿verdad? Encontradas, unas opiniones divididas por lo que ha dicho este ciego que ahora ve. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo, porque hizo un lodo ahí con su saliva y trabajó. No guardó el día de reposo. Ese no procede de Dios. Si procediera de Dios, no hubiera hecho eso. Imagínese, ¿verdad? O sea, si usted prende un microondas en Shabbat, ¿no procede de Dios usted? No procede de Dios. Si usted vino y cocinó un buen pollo rostizado ahí para darle al necesitado en Shabbat, no, es que no procede de Dios. Porque usted no obedeció el día de reposo. ¿Ve qué extremos, no? Porque no entendían verdaderamente la profundidad y la esencia de ese mandamiento hermoso que está en las Escrituras. Otros decían, unos decían esto, ¿no? Otros de los fariseos, de los mismos fariseos, decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había ¿qué? Disensión. ¿Qué significa? Disensión, pleito o división, ¿verdad? División, exactamente. Entonces habían opiniones divididas. Uno decía: no, es que no procede de Dios porque desobedeció el Shabbat. Y otros decían: es que este hombre pecador, ¿cómo puede hacer esta señal? Un hombre pecador no puede hacer esta señal maravillosa. Como que estos como que creían más en Jesús, ¿no? Por la señal que Jesús había hecho en este hombre. Pero otros simplemente se concentraban en la ley y otros se concentraban en la señal. Miren la diferente perspectiva que tenían los fariseos. Unos se concentraban en que no obedeció la ley, desobedeció la ley. Y otros se concentraban en la señal. Es que, si es pecador, ¿cómo puede hacer esta señal? Es imposible que un hombre pecador que desobedece el sábado haga esta señal, haga este acto milagroso. Entonces como que estos estaban como más en duda, ¿verdad? O sea, como que realmente como que estaban creyendo en Jesús. Y hay una discusión entre ellos y hay una división, porque unos miraban una cosa y otros miraban otra cosa, hermanos. También esto existe dentro de la congregación, existe dentro de nosotros. Unos, ¿verdad? Tenemos un enfoque diferente de las Escrituras, de la palabra de Dios. Unos, incluso en las iglesias, ¿no? Unos se enfocan mucho en la cuestión del dinero. Entonces miran el evangelio a través de la prosperidad. Si tú eres próspero, entonces Dios te está bendiciendo. Mire la perspectiva diferente, ¿no? Otros, es que si guardas, ¿verdad? La ley, guarda los preceptos de la Biblia, es que tienes que usar falda larga, no tienes que usar pantalón. Entonces se van a la letra, ¿no? A la literalidad de la letra. Es que no debe usar zarcillo. Y si usted se pinta los labios y si usted se pinta el pelo, eso es pecado, hermano. Se va a ir al infierno. Y aquí en la iglesia nadie va a entrar con falda, con pantalones, ni con falda chiquita, ni con falda a saber cómo, ¿verdad? Se le va a prohibir. Hay iglesias así. Opiniones que divididas, que causan ¿qué? División, disensión, hermanos, que causan fricción, ¿sí? Entonces, hay diferentes perspectivas.
¿sí? No hay una centralidad en el mensaje. No hay una centralidad en el Evangelio, en Jesús. ¿Ustedes creen que tenemos opiniones divididas entre nosotros? Incluso sucede entre la familia, ¿no? El esposo ve la iglesia, el Evangelio, la Biblia de una manera, la esposa lo ve de otra manera. ¿Qué opinan acerca de eso? ¿Cómo, hermano? Siempre va a haber opiniones, a veces sutil, a veces grande, a veces sutil, a veces que causan pleito, ¿verdad? entre la hermandad, pero a veces simplemente son diferentes puntos de vista, ¿verdad? ¿Sí? Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, otra vez, ¿verdad? Porque es un interrogatorio que le están haciendo, ¿verdad? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Este es el versículo de memoria, ¿no? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué dices tú? Y él dijo, ¿qué? Que es profeta. Es profeta. ¿Es válida la respuesta del ciego? ¿Qué piensan ustedes? Primero dijo que un tal Jesús, ¿verdad? No lo conocía el ciego. El ciego no sabía quién era Jesús. Solo había escuchado que era un tal Jesús. Me dijo que hiciera esto y esto y esto. Y yo fui y me sanó. Ahora dice que por hacer esa señal, o sea, lo considera un profeta. En la antigüedad, en ese tiempo, un profeta era lo más alto en que uno podría, o sea, era la cúspide de la espiritualidad, por así decirlo. O sea, un profeta era aquella persona que estaba mucho más cerca de Dios que cualquier otro líder religioso, que el rey incluso, que los fariseos, cualquier líder religioso, un profeta estaba por encima de ellos incluso. Era el que estaba más cerca de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿será válida la respuesta del ciego? ¿O no? ¿Ah? Uh-huh. ¿Qué opinan los demás? Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué es lo que yo puedo percibir acá en el texto, hermanos? Es que la visión, ya ni siquiera la visión física del ciego, sino la visión espiritual del ciego, iba cada vez aumentando en el conocimiento de Jesús. Cada vez se iba acercando más al conocimiento de Jesús. Y el desenlace es muy hermoso porque llega a conversar con Jesús. Le doy un spoiler, ¿no? Para más adelante. Llega a conversar con Jesús y ahora sus ojos son abiertos totalmente. No solamente sus ojos físicos, sino sus ojos espirituales. Entonces, como que el ciego va en un proceso. Primero un tal Jesús, que le tiene por nombre Jesús, ahora asegura que es un profeta, porque solo un profeta podía hacer esta señal. Y entonces él va aumentando cada vez más su visión acerca de Jesús. Va conociendo cada día más de Jesús. Se va acercando a esa realidad espiritual. Pero ¿qué pasa con los fariseos y con la gente que estaba ahí? Lo contrario, ¿no? Cada vez, aunque ven físicamente, pero cada vez más ciego,
se van cerrando y se alejan cada día más de Jesús. Y esto, hermanos, nos puede quedar de lección para esta noche. ¿Qué tanto ha avanzado nuestra visión espiritual de Jesús? ¿Qué tanto ha avanzado del conocimiento de Jesús? ¿Qué tanto ha avanzado de nuestra relación con Jesús? ¿Qué tanto hemos alcanzado en cuanto al conocimiento del Señor? ¿O nos hemos llenado más de teoría, de palabras, de frases, de doctrina? ¿O nos hemos llenado más de Jesús? No digo que esto sea malo, no digo que la enseñanza sea malo, que profundizar en las Escrituras sea malo, sino que conjuntamente con esto tenemos que ver la obra de Dios, la obra de Jesús en nuestra vida. Por eso Jesús más adelante va a decir en este evangelio, Juan lo relata, dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Esta es la vida eterna. ¿Qué dice más? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a su Hijo, a quien has enviado. Esta es la cúspide de nuestra realidad espiritual y es ahí donde nosotros debemos de encaminar, de que Jesús siga haciendo la obra en nosotros y nosotros conocerle cada día más. Amén. Bendiciones.